Hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a introducirnos brevemente en los conceptos de morteros y hormigones utilizados en la construcción tradicional y tradicional racionalizada, que son objeto de este curso. Las mezclas. Tanto los morteros como los hormigones que utilizamos en la construcción pueden encuadrarse dentro del concepto de mezcla. Se denomina mezcla a un proceso mediante el cual distintos elementos se combinan y se llega a una composición específica que se utiliza en numerosas áreas de la actividad humana, entre ellas la construcción. Una receta culinaria, por ejemplo, utilizada en gastronomía, es una mezcla. En el caso de las mezclas utilizadas en la construcción, están siempre conformadas por un conjunto de elementos que llamamos áridos, entre los cuales están el canto rodado, la piedra partida, los escombros de ladrillo, arena, otros elementos fabricados específicamente para ello, más elementos que llamamos aglomerantes, tales como el cemento, la cal en sus variables, el yeso, y fundamentalmente siempre hay que sumar líquidos. En su inmensa mayoría la utilización es agua, que además puede llevar hasta un mínimo porcentaje de algunos aditivos para conferirle ciertas propiedades convenientes para la conformación final de la mezcla según el propósito de uso. Entonces, si los definimos, morteros y hormigones, el mortero es la mezcla de uno o más de estos aglomerantes mencionados con un agregado inerte, fino y agua. Esta mezcla, luego de amasada, constituye una masa plástica que fragua y endurece con el tiempo y puede cumplir tanto funciones estructurales como complementarias. A diferencia del mortero, el hormigón también es la mezcla de uno o más aglomerantes, un agregado fino, pero lleva un agregado inerte grueso y fundamentalmente agua, que luego de amasada con el fragüe adquiere características de un pétreo artificial y puede cumplir entonces también funciones estructurales, funciones complementarias y o funciones de aislamiento. Con respecto a los usos que mencionamos en el mortero, el uso estructural típico es la mezcla de asiento utilizada en la albañilería. La albañilería entendida como la adhesión de pequeños elementos o mampuestos que conforman, junto con la mezcla de asiento, una nueva unidad para generar elementos más grandes, tales como paredes o pilares. El uso complementario en la albañilería de estos morteros son utilizadas superficialmente, usando la técnica del tendido, para regularizar las superficies de los paramentos verticales y las extensiones horizontales, lo que normalmente llamamos revoques, carpetas para suelos, cielos rasos para los techos. El hormigón, en su uso estructural, es una mezcla para ejecutar elementos resistentes en una estructura independiente, tales como bases, columnas, vigas, losas, tabiques, muros, tanques de agua, etc. En este caso, esta mezcla se trabaja por la técnica de moldeo sobre un molde construido en madera o en acero, o también quizás incluso
se ha utilizado el plástico para volcar allí el preparado y someterse al proceso de fragüe y endurecimiento. Un uso complementario de estos hormigones puede ser en contrapisos para rellenos de cierto volumen, de cierto tamaño, y para ejecutar rellenos aislantes utilizando agregados inertes livianos. Definiendo con un poco más de precisión los aglomerantes, entre ellos podemos caracterizar dos grupos importantes. Aglomerantes aéreos, entre los cuales está la cal grasa y el yeso. Aglomerantes hidráulicos, entre los cuales está la cal hidráulica y las distintas variedades de cemento. Respecto a los tipos de cal, la cal, digamos, es el aglomerante utilizado desde mayor cantidad de años, desde la antigüedad, en las técnicas de albañilería. Si tenemos que definir estos dos grandes grupos, la cal aérea es un producto resultante de la descomposición de las rocas calizas obtenidas por la explotación minera por la acción del calor. Estas rocas son calentadas a más de 900 grados centígrados y de allí se produce o se obtiene el óxido de calcio, conocido con el nombre de cal viva. Es un producto sólido de color blanco. Esta cal viva, puesta inmediatamente en contacto con el agua, se hidrata. De ahí se obtiene la cal hidratada, produciendo un fenómeno físico de desprendimiento de calor y obteniéndose una pasta blanda que luego, amasada con agua y arena, sirve para preparar mezclas tales como el mortero de cal, muy empleado, por ejemplo, en los revoques y terminaciones interiores y exteriores. Antiguamente, en la obra, la cal llegaba en terrones, esta cal aérea llegaba en forma de cal viva, entonces se hidrataba en unas canchas que se armaban específicamente para ello. Estamos hablando en este caso de la construcción tradicional. Se dejaba varios días en esa especie de recipiente superficial, en esa cancha, hasta que se obtenía esta pasta blanda con la cual luego se amasaba con agregado inerte fino y agua los morteros mencionados. Por otra parte, está la cal hidráulica. La cal hidráulica es una variante de la anterior, de la cal viva. El porcentaje de arcilla en la roca caliza, en este caso, es superior al 5%. Esto le confiere propiedades hidráulicas, es decir, la capacidad de fraguar aún en presencia de humedad o de agua, pero manteniendo fundamentalmente las propiedades de la cal aérea. Por consiguiente, este tipo de cal puede fraguar y endurecer en el aire y también en contacto con el agua. Hay cales hidráulicas naturales, o sea que se obtienen de la naturaleza ya el mineral con esta presencia de arcilla, y hay otras cales hidráulicas que son formuladas, preparadas para ser utilizadas con estas propiedades. Con respecto a la construcción tradicional
racionalizada y normalizada, hoy la cal llamada aérea, que va a requerir siempre la presencia del aire para poder fraguar y secar y endurecerse, viene en sacos, en bolsas de 20 o de 25 kilos. Se llama cal aérea hidratada, está siendo hidratada ya en el proceso de industrialización y llega a la obra para ser utilizada en forma directa de esta manera. Este es el aporte de la normalización y la prefabricación al sistema constructivo tradicional racionalizado. En cuanto a la cal hidráulica, lo mismo, ya viene molida en forma de bolsas, en forma de polvo, perdón, en bolsas de 25 kilos, también para ser utilizada como cal hidráulica, fundamentalmente en el asentamiento de albañilería de mampuestos. Los cementos. La definición del cemento es el material aglomerante más importante de los empleados en la construcción. Se presenta en estado de polvo, obtenido por cocción a alta temperatura, 1550 grados centígrados, de una mezcla triturada de piedra caliza y arcilla, con un porcentaje superior al 22% y llegando al 40% en cuanto a lo que es el contenido de arcilla. La arcilla es la que le da las características propias del cemento, aumentando su hidraulicidad y su resistencia. Estas piedras, antes de ser trituradas y molidas, se calcinan en hornos especiales hasta alcanzar un principio de fusión o vitrificación. Podemos distinguir varios tipos de cemento. La norma IRAM 50.000 los clasifica en 6 tipos en nuestra industria. El más utilizado en la construcción es el cemento Portland normal, cuya sigla su nomenclatura es CPN, caracterizada por esta conformación que mencionamos recientemente. En su fabricación intervienen estos minerales más entre 0 y 10% de escoria de alto horno. También hay otros tipos de cemento menos utilizados en la construcción, como el cemento Portland con filler calcáreo, cemento Portland con escoria, es decir, tiene mayor porcentaje de escoria de alto horno, cemento Portland compuesto, cemento Portland puzzolánico. La puzzolana es un cemento que se obtiene prácticamente de un mineral en forma natural. Es el cemento que originalmente usaba la civilización romana. En este caso puede llegar a haber cementos en los cuales la puzzolana tiene una composición entre un 15 y un 50%. Y hay otro cemento característico que es el cemento de alto horno, donde la componente de escoria de alto horno es entre un 35 y 75%. También los podemos clasificar por su nivel de resistencia. Vamos a encontrar en las bolsas unas categorías de cemento: CP30, CP40 y CP50. El cemento Portland normal, que se debe usar en las estructuras resistentes, es el CP50. Este número característico, 50, refiere a cuál es la resistencia a la compresión ensayada, según la norma IRAM 1622, a la edad de 28 días de elaborada la mezcla. Es decir, que resiste 50 megapascales en el formato de
de ensayo mencionado. Los otros cementos, las otras categorías, resisten un poco menos. CP30, 30 megapascales y CP40, 40 megapascales a los 28 días. Esto no quiere decir que luego no adquieran con el tiempo la resistencia de entre 50 y 60 megapascales totales, pero sí refiere a cuál es la resistencia inicial a la edad en la cual el mortero está, digamos, como se dice en la jerga de la obra, curado. Dentro de estas familias está un tipo de cemento que se llama cemento de albañilería, que es un aporte también a la construcción tradicional racionalizada. Es una premezcla compuesta por los aglomerantes principal y secundario, cuando decimos que un mortero puede estar compuesto por uno o más aglomerantes. En este caso está premezclado cemento como aglomerante principal y cal como aglomerante secundario, que facilita el proceso del armado de las mezclas en la obra, ya que solo debe agregarse el agregado inerte fino, en este caso la arena, y el agua. Implica una mejora en la calidad de las mezclas, porque la dosificación de aglomerantes es en este caso exacta, ya que se produce y se controla en fábrica. Estas premezclas tienen la ventaja de tener aditivos especiales que le confieren mayor plasticidad y trabajabilidad durante más tiempo, en tal forma que el operario pueda preparar una cantidad mayor de mezcla sin que ésta empiece a fraguar rápidamente. Bueno, hay que tener muy claro que el cemento de albañilería está justamente creado para la ejecución de obras de albañilería y no para el uso estructural en el caso del hormigón y el hormigón armado. Otro de los aglomerantes utilizados en la construcción es el yeso. El yeso es el producto resultante de la deshidratación total o parcial de un mineral llamado alges o piedra pómez. Esta piedra se demuele y se lleva a un horno giratorio, el cuyo interior se deshidrata, se calcina y cristaliza en una temperatura entre 400 y 500 grados centígrados. Con posterioridad, el producto obtenido luego se enfría y se reduce a polvo en molinos de bolas. Este polvo, cuando es amasado con agua, fragua y endurece con extraordinaria rapidez. Lo que sucede aquí que este polvo de esta piedra calcinada tiene una gran avidez de humedad, tiende a absorber muy rápidamente el agua, con lo cual los morteros, llamados así, de este aglomerante y simplemente agua, endurecen con extraordinaria rapidez. Muy bien. Antes de seguir, quiero aclarar este concepto de morteros con aglomerantes aéreos e hidráulicos. Esta clasificación nos permite determinar el criterio con el cual elegir el tipo de mortero que se debe utilizar en determinada obra. Es de suma importancia considerar la clase o tipo de aglomerante que va a componer el mortero. El agregado inerte, en este caso, pasa a un segundo lugar. Entonces, básicamente tenemos dos tipos de morteros. El primero de ellos es el que se realiza con aglomerantes hidráulicos, que pueden ser, como vimos recién, cemento de albañilería, cal hidráulica. Estos pueden
fraguar con o sin presencia del aire, incluso bajo el agua. La diferencia es la duración que le lleva en tiempo el proceso de fragüe. Son empleados por lo general en mamposterías, en la ejecución de la albañilería, en la instalación de solados, pisos cerámicos, revoques resistentes, terminaciones superficiales. Por su parte, los aglomerantes aéreos, básicamente los utilizados son la cal aérea viva, la cal aérea hidratada, que llega en bolsas ya preparada a la obra, el yeso y otras premezclas, requieren necesariamente la presencia del aire para fraguar, y son los aglomerantes que empleamos para realizar morteros utilizados en las terminaciones superficiales, especialmente revoques finos, cielos rasos de terminación de los techos, también que requieren una superficie lisa y muy regular. Los aglomerantes que tienen características hidráulicas tienen más resistencia mecánica, pero menos capacidad de adherencia que los aglomerantes aéreos. En cambio, los aglomerantes aéreos tienen menor resistencia mecánica y mucha capacidad de adherencia. De ahí algunas consideraciones que es conveniente saber al momento de ser empleados. ¿Sí? Para esto hay que considerar el lugar de aplicación, la temperatura reinante, la humedad. En el caso de la cal, es también importante mencionar, en el caso de la cal hidráulica, esta posee una mayor resistencia mecánica una vez endurecida o fraguada. Por su parte, el tema de la adherencia ocurre en contrario a la regla anterior, siendo la cal hidráulica la de menor adherencia. Por eso, en general, la utilización es muchas veces adecuada según el tipo de tarea a ejecutar. El grado de trabajabilidad o la capacidad de una mezcla de ser maniobrada también está relacionada con la propiedad que posee una mezcla fresca de permitir al operario extenderla con facilidad con la cuchara sobre una superficie constructiva. Por ejemplo, extender el mortero de adherencia en una hilada de ladrillos, a la vez que debe resistir el peso de ellos durante la colocación y facilitar al mismo tiempo su alineamiento, adherirse a la superficie vertical de la estructura y salir fuera de las juntas con facilidad cuando el albañil aplica presión para ubicar la unidad en línea y a plomo. Al mismo tiempo, es conveniente que no fragüe tan rápidamente como ocurriría con la utilización de únicamente cemento, para que puedan ser ejecutadas correcciones o recolocaciones durante el proceso. Los cementos, como mencionamos recién, tanto el cemento normal como el cemento de albañilería, son más resistentes en su estado endurecido, pero menos trabajables en el estado fresco en comparación con las cales, debido a su poca capacidad de retención de agua. Por último, vamos a completar los elementos que componen los morteros. Hablamos de áridos. Los que usamos en la construcción fundamentalmente son áridos finos en los morteros y principalmente la arena. La arena es un conjunto de fragmentos sueltos de pequeño tamaño, de rocas minerales o exoesqueletos de animales marinos. Se clasifican en arenas finas, medias y gruesas,
y su proveniencia puede ser por explotación minera, lo que llamamos arenas producto de minas, o por recolección de arenas de playa. Los áridos gruesos son los utilizados en el hormigón. Las gravas son pequeños fragmentos de roca, pero de mayor tamaño que la arena. Para diferenciar gravas de arenas, por lo general, se consideran así los áridos que quedan retenidos en un tamiz de malla de 5 milímetros de diámetro. Pueden ser producto de la disgregación natural de las rocas o de la trituración mecánica de las mismas. Los más utilizados en hormigones son históricamente los cantos rodados naturales y actualmente y reglamentariamente hoy la piedra partida, ya sea en forma que se encuentre en forma natural o molida mecánicamente. Los tipos de áridos mencionados, entonces, para repasarlo, digamos, en nuestro país, los agregados finos son arenas naturales y muy pocas se producen de trituración y se clasifican según su módulo de finura, que lo podemos asimilar a estos números a milímetros, por los cuales las arenas finas van en el módulo desde 1,25 a 2 y no son aconsejables para el uso en hormigones, sí en morteros de terminaciones finas. Las arenas medianas, que van a otorgar mayor resistencia, se clasifican entre 2 hasta 2,4 de módulo de finura, son las aptas para el hormigón. Las arenas gruesas, que van desde 2,4 a 2,7, son las óptimas en la resistencia para el hormigón. Por encima de 2,7 y hasta 3,35 siguen siendo aptas para el hormigón, pero las mezclas se vuelven muy ásperas, es decir, les falta contenido de granulometría pequeña para alcanzar una suavidad, una homogeneidad en la superficie de la mezcla. Los agregados gruesos los podemos clasificar según su origen. Hay pétreos naturales y otros también naturales, pero triturados mecánicamente. Y también se producen agregados gruesos de origen artificial. Una característica típica es en el uso la piedra partida, que es un agregado pétreo triturado mecánicamente, de forma poliédrica, textura rugosa, cuyo origen fundamental viene de procedencia y identificación mineralógica de la provincia de Buenos Aires, con piedras graníticas provenientes de Azul, Tandil y Olavarría. También se utilizan algunas piedras de origen calcáreo, provenientes de Córdoba y San Luis, o basálticas de la zona cordillerana. Un ejemplo de agregado grueso artificial, liviano, de forma redondeada y textura rugosa, es la arcilla expandida, clinkerizada, producida industrialmente. Los agregados gruesos normalizados tienen entonces la siguiente composición granulométrica. Con un tamaño máximo de 50 milímetros son los aptos para pavimentos, hormigones de grandes volúmenes, bases, vigas y plateas de fundación armada.
donde no haya demasiado detalle de armadura estructural, rellenos de pozos, zanjas, etc. El agregado inerte grueso de tamaño máximo 25 milímetros es el apto para estructuras corrientes. En las estructuras independientes de losas, vigas, columnas, fundaciones y hormigón que debe ser bombeado a través de cañerías. Cuando el llenado en los moldes se va a presentar con dificultades porque hay zonas muy armadas, se utilizan agregados gruesos con tamaño máximo de 19-20 milímetros. Normalmente la piedra utilizada comercialmente para el hormigón se denomina piedra partida 6-20, que indica que puede contener piedras entre 6 milímetros y 20 milímetros de tamaño máximo. Finalmente, los líquidos terminan de componer las mezclas tanto de morteros como de hormigones. La cantidad de agua es clave en la elaboración de los morteros y hormigones. ¿Qué tipo de agua? Prácticamente el agua en su estado puro, la misma composición y característica que sería apta para beber. La cantidad de agua mínima necesaria para que se produzca la reacción química con los aglomerantes es aproximadamente igual al 20% del peso de la suma de los mismos. Para obtener mezclas más trabajables se agrega un exceso de agua que tiene una función plastificante. Esto en general facilita la ejecución, aunque no debilita demasiado el mortero, ya que ese exceso finalmente se evapora, dado que para la reacción química necesaria el mortero tomará la cantidad de agua que precisa. Por eso tenemos que cumplir con la cantidad mínima de agua sin excepción. Hay una regla elemental, que es que la cantidad de agua oscila alrededor del 15% de la suma de los volúmenes aparentes de los materiales que componen el mortero. En el caso de los hormigones, la cantidad de agua que es empleada debe ser mucho más controlada, ya que incide fuertemente en la resistencia final obtenida del hormigón luego del fragüe y endurecido. La regla general es llamada la relación agua-cemento, el cociente entre el peso del agua y el cemento, que define cuál es la óptima según el destino. La relación agua-cemento 0,65 determina un hormigón llamado denso, que contiene del 6 al 8% de agua del volumen aparente. Una relación agua-cemento 0,70 habla de un contenido del 8 al 11% de su volumen aparente y define al hormigón como un hormigón plástico. Un hormigón fluido está definido por la relación agua-cemento 0,75 y significa el 11 al 14% del volumen aparente del hormigón. Los líquidos son muchas veces enriquecidos con aditivos. Los aditivos son aquellas sustancias o productos que, incorporados al mortero antes o durante el amasado, en una porción no superior al 5% del peso del aglomerante, producen la modificación deseada en estado fresco y o endurecido de alguna de sus características, de sus propiedades habituales o de su comportamiento. Así se utilizan aditivos
para cumplir diferentes funciones. Algunos de ellos son el superfluidificante, que sirve para obtener morteros y hormigones con mezclas más fluidas que permiten facilitar su extensión y su colocación en la obra sin restarle excesivamente resistencia. Hay reductores de retracción para limitar la retracción que provoca el secado violento, la evaporación violenta de agua cuando hay gran cantidad o altas temperaturas. Hay aditivos que sirven para mejorar la plasticidad del material, se llaman aereantes, y disminuir la densidad del material, generando burbujas de aire en su interior. Hay modificadores de la viscosidad para evitar que el árido, ya sea inerte fino o inerte grueso, decante hasta el fondo arrastrado por el peso y separándose de la mezcla. Hay aditivos cuyo propósito es la aceleración o el retardo del fragüe para controlar el tiempo del proceso en función de su necesidad de uso. Aditivos hidrófugos, los cuales mejoran la impermeabilidad de la mezcla para el uso en membranas llamadas rígidas o en hormigones que pueden tener ya la característica de impermeables. El aditivo anticongelamiento es muy importante también para evitar inconvenientes con las bajas temperaturas durante el proceso de fragüe, cosa que puede ocurrir en gran parte de las regiones de nuestro territorio, con temperaturas que están por debajo de 5 grados centígrados, con los cuales no es conveniente y no se produce correctamente el proceso químico, la reacción de fragüe en hormigones que, por ejemplo, pueden tener una función estructural. Volviendo a profundizar en el tema morteros, los morteros los podemos clasificar según el tipo de aglomerantes. O sea, básicamente distinguir que hay morteros de cal, que son aquellos que llevan como aglomerante principal la cal, como inerte fino la arena y agua. Estos morteros pueden ser tanto de cal aérea como de cal hidráulica. En este caso, entonces, los morteros se caracterizan por su gran dureza y resistencia, pero a largo plazo, y sí fundamentalmente por su plasticidad, color y maleabilidad durante la aplicación. También hay morteros de cemento. El mortero de cemento es un material de construcción obtenido en base a mezclar precisamente cemento como aglomerante principal. A veces se utiliza un aglomerante secundario, arena como inerte fino y agua. Los morteros que llamamos pobres son aquellos que tienen poca cantidad de cemento y por consiguiente son más fáciles de trabajar. Por otro lado, los morteros que tienen gran cantidad de cemento son más resistentes, pero se retraen y producen fisuras por su secado más rápido y además, obviamente, por tener mayor cantidad de cemento, ser de mayor costo económico. Por eso, todos estos factores hacen necesario buscar siempre la dosificación adecuada para la función que queremos darle al mortero. El mortero que utilizamos fundamentalmente
para aparejar o realizar albañilerías de pequeños elementos de construcción, tales como ladrillos, piedras, bloques de hormigón, guijarros, vidrio, etcétera, son característicos, como decíamos, en la obra de albañilería del sistema tradicional y tradicional racionalizado. En este caso, podemos definir morteros tanto por su composición como por la resistencia. Como ejemplo, vamos a mencionar la resistencia y la denominación de un mortero según su resistencia. En el caso de la norma europea, utilizando el mismo criterio para ensayar los materiales que se emplean en la obra, tenemos que se caracterizan resistencias mínimas de mortero tipo M20, M40, M80 y M160. El número que continúa luego de la denominación M indica la resistencia en kilos por centímetro cuadrado que adquieren esos morteros una vez alcanzada la edad que determina la norma en su posición final. El hormigón es un petro artificial. El carácter pétreo lo alcanza a la edad de 28 días. Es cuando ya la resistencia que le confiere el cemento alcanza prácticamente su totalidad. El hormigón armado tiene la propiedad de adaptarse a la forma del recipiente o molde donde se vierte, razón por la cual puede adoptar cualquier forma constructiva mediante el encofrado, molde o recipiente realizado en la obra para ejecutar los elementos. La resistencia del hormigón varía en proporción a su composición, que se puede expresar fácilmente en volúmenes. Nosotros ahí podemos ver el hormigón utilizado en las estructuras de edificios. Es un hormigón que está compuesto básicamente por una parte de cemento Portland normal, 3 partes de agregado inerte fino y 3 partes de agregado inerte grueso en proporción volumétrica. Esto implica que para realizar 1 metro cúbico de hormigón utilizaremos 300 kilos de cemento, 0,65 metro cúbico de arena y 0,65 metro cúbico de piedra. Esta proporción tradicional es la que nos caracteriza un hormigón apto para las funciones estructurales. Cuando disminuye en proporción, por ejemplo, el agregado de arena o aumenta el agregado de arena y piedra, varía esta resistencia. En este caso, al disminuir el agregado fino, hay mayor cantidad de cemento utilizado en la mezcla, lo cual le otorga una mayor resistencia. Y en el caso de la proporción 1:4:4, disminuye la cantidad de cemento, disminuyendo también la resistencia de la mezcla. Abajo vemos el cuadro de desarrollo de la resistencia de un hormigón a lo largo del tiempo. Un hormigón utilizando cemento Portland normal, con lo cual puede cumplir funciones estructurales. Vemos ahí que prácticamente en una función lineal va adquiriendo su dureza y resistencia, y al 100% necesario para resistir lo adquiere a los 28 días del proceso de endurecimiento
llamado 28 días. Esta es la edad del hormigón. El hormigón luego sigue endureciendo a lo largo de toda su vida útil. Por último, vamos a hablar de la designación y dosificación de morteros y de hormigones. Como venimos diciendo, un mortero se define por sus componentes, se denomina según la combinación de aglomerantes utilizados, a través de su designación y luego su dosificación. También se denomina por su resistencia y su plasticidad. Entonces, sabemos que los morteros pueden dosificarse de 3 formas diferentes. Por volumen, es decir, por partes, utilizando unidades de medida de volúmenes aparentes, por ejemplo, baldes o bolsas o carretillas. Se pueden dosificar por peso, lo cual le otorga mayor precisión, y la dosificación está definida como la relación entre pesos de los materiales. O se puede utilizar la dosificación con un método mixto, en el cual los áridos se miden por volumen aparente y los aglomerantes por peso, que es la forma más práctica en la cual podemos disponer de los materiales en la obra. Los áridos llegan a granel y están siendo medidos por volúmenes aparentes, y los aglomerantes llegan en forma de bolsas ya pesados y son pesables en la obra. Un ejemplo de designación, según la utilizamos en nuestro país, es a través de las siglas que identifican la primera letra, sintetiza la palabra mortero, la segunda letra, en el caso por ejemplo de la sigla MAR 1 medio 3, implica que está realizado con un aglomerante aéreo, por eso es la letra A, y la tercera letra, reforzado, implica que tiene un segundo aglomerante con la función de darle mayor resistencia a ese mortero aéreo. Entonces, lo que estamos diciendo con esa sigla es que está dosificado con un volumen de cal aérea como aglomerante principal, medio volumen de cemento como aglomerante secundario y 3 volúmenes de arena como agregado inerte fino. Esta manera de darle notación a la designación y la dosificación de los hormigones y morteros se extiende, por ejemplo, en el caso de una mezcla que la podemos denominar HC133, que es la utilizada para elementos resistentes, nos define que H es un hormigón, C es que el aglomerante principal es el cemento y está formada por un volumen de cemento como aglomerante, 3 volúmenes de arena como agregado inerte fino y 3 volúmenes de piedra partida como agregado inerte grueso. A diferencia de, por ejemplo, la mezcla HHRP 1 1/4 4 8, que es la utilizada en rellenos, nos está diciendo claramente que se trata de un hormigón. La H representa su característica de hormigón hidráulico, reforzado y pobre. Esto implica que está formado por un volumen de cal, en este caso hidráulica, como aglomerante principal, un cuarto volumen de cemento como aglomerante secundario
es lo que le da la característica de reforzado, 4 volúmenes de arena como agregado inerte fino y 8 volúmenes de cascote de ladrillo como agregado inerte grueso, que es lo que determina su característica de pobre, ya que utiliza un agregado inerte grueso no apto para resistencia de elementos estructurales. Bueno, esto es todo por hoy, así que espero que les haya resultado interesante. Muchas gracias.